Bien, buenos días. Vamos a empezar con la corrección de las situaciones correspondientes a los temas 1 y 2 y vamos a empezar con la primera de las situaciones. Mi recomendación siempre es que al principio te tomes el tiempo que necesites con el fin de encauzar, de tener claro cuál es el problema, qué es lo que nos piden y qué es lo que nos dan. La situación es bastante sencilla para contrastar, o sea que fíjate que ya en la primera línea me dicen qué es lo que voy a hacer, quiero hacer un contraste de hipótesis en relación con la media del inicio del consumo de alcohol en los jóvenes. Se dan una serie de datos de partida, en la población está establecida en 13 años y un investigador, aquí es donde empezamos ya con la muestra, obtiene una muestra de 25 jóvenes, pues que en su comunidad autónoma, en su provincia, no especifica cuál es la comunidad, pues que la media es de 14 años. Fijaros que aparentemente es mayor, la duda que yo me voy a plantear es si esa diferencia es significativamente mayor, no sensiblemente lo que ven los sentidos que es mayor, ¿vale? Bueno, lo primero que le hemos puesto al círculo es el problema a la hora de encauzarlo, porque es un problema de contrastar una hipótesis sobre la edad media, sobre la media de la edad, y ahí lo que he hecho es un resumen de cuáles son los datos que me dan. En relación con la población, el primer párrafo me dicen que la media en el inicio del consumo de alcohol está establecido en 13 años. Y en relación con la muestra, fijaros que he analizado una muestra de 25 jóvenes, 25 individuos, y para esa muestra el valor de la media es de 14 y la cuasi desviación típica o la desviación típica insesgada es de 2,8. Quedaros con el léxico, desviación típica insesgada, lo mismo que cuasi desviación típica es n-1, sn-1. Esos serían los datos que me dan. SIS, importante también es que se desconoce la varianza de la población, porque como enseguida veremos, cuando tengo que hacer contrastes, problemas de inferencia, bien contrastes de hipótesis o bien construcción de intervalos de confianza en relación con una media, dependiendo de que se conozca o no la varianza poblacional, tendré que utilizar o bien una Z, la normal 0,1, o una T de Student con n-1 grados de libertad. La primera pregunta, lo que me dicen es que a partir de la información de la muestra, el intervalo de confianza más aproximado para la varianza poblacional, pues es el que ahí aparece. ¿Qué es lo que me piden, evidentemente? Pues evidentemente lo que tenemos que construir es, como hemos puesto aquí abajo, pues un intervalo de confianza al 95% para la varianza poblacional. Me voy a mi formulario y fijaros que hay dos opciones diferentes dependiendo de que el tamaño de la muestra sea mayor que 100 o sea menor o igual que 100, como es el caso. Cuando el tamaño de la muestra es menor o igual que 100, como podéis ver en la página 9 en vuestro formulario, pues yo voy a utilizar de las dos opciones la que se adecua a la cuasi desviación típica muestral. Siempre de la cuasi desviación típica muestral me diesen la desviación típica muestral, cogería, la única diferencia es que aquí va n y s cuadrado n, como podéis ver. Esta es la que yo voy a utilizar y tengo que tener claro la distribución que tengo que utilizar, que es una G cuadrado con 24 grados de libertad, con n-1 grados de libertad. Y en esa distribución lo que yo hago es coger los dos valores que me determinan un intervalo de probabilidad correspondiente al nivel de confianza, que es de 0,95. Este caso precisamente es el más complejo porque como la variable no es simétrica, tengo que determinar ambos valores. Cuando la variable es simétrica, determinando el valor de la derecha, pues habría el de la izquierda. No es el caso. Bien, si me voy a la página 34, que es donde se encuentra la distribución G cuadrado, vería que el valor hasta el cual se acumula esta probabilidad, 0,025, pues es 12,412. Mientras que el valor hasta el cual se acumula el que deja por detrás 0,75, perdón, 0,975, ¿vale? Todo hacia atrás, tened cuidado que no es 0,95 como tantas veces os digo, pues ese valor sería el 39,3641. Y ya lo único que hago es sustituir. Sustituyendo por los valores que acabamos de obtener, pues me queda que el intervalo de confianza para la varianza poblacional es el que está comprendido entre 4,77 y 15,17, con lo que la respuesta correcta sería evidentemente la B. La segunda pregunta me dicen que la hipótesis nula para contrastar la hipótesis sobre la edad media en el consumo de alcohol, a la que ya hemos hecho mención antes cuando leíamos el enunciado, es, pues vamos a determinar cuál es la solución correcta. Fijaros que en negrita está la A, vamos a ver por qué lo es. Bien, lo primero que tengo que tener claro es que para hacer un contraste de hipótesis, siempre la hipótesis del investigador es la hipótesis alternativa, ¿vale? Fijaros que si él supone que es más tardía, su hipótesis, insisto, la hipótesis alternativa es que la media será mayor que la establecida en la población, que era, como bien sabíamos, de 13 años. Por lo tanto, la hipótesis del investigador
La hipótesis alternativa, insisto, sería que la media es mayor que 13. Automáticamente la hipótesis nula es la contraria de la hipótesis alternativa. Por lo tanto, la hipótesis nula, que es sobre la que me preguntan, es que la media es menor o igual que 13. Por lo que, como veis, la respuesta correcta sería la C. Quedaros con que la hipótesis del investigador es la hipótesis alternativa, no la hipótesis nula. Tercera pregunta. Con los datos de esta situación, ¿cuál sería el estadístico del contraste? Bien, tengo que tener también claro que hemos visto que este es el contraste de hipótesis que tendría yo que llevar a cabo y para calcular el estadístico del contraste, como se desconoce la varianza poblacional, pues tendría que utilizar una t de Student con n-1 grados de libertad, con 24 grados de libertad. Y para calcular el estadístico del contraste, pues esto es tal y como aparece en el formulario. Insisto de nuevo que cojo Sn-1 entre raíz de n y no la otra opción que es Sn entre raíz de n-1, como podéis ver. Yo cojo en el denominador la que se adecua a los datos que a mí me dieron, Sn-1. Sustituyendo me queda que el estadístico del contraste es 1.786 con dos decimales, la que más se acerca, porque con dos decimales esto sería 1.79, redondeando, pero evidentemente la que más se acerca es pues la 1.78, por lo tanto la respuesta correcta sería la B. La cuarta me dice que conforme a los objetivos del investigador, los que antes dijimos en el contraste de hipótesis, y un alfa, recordar que el alfa lo que mide es el riesgo, el máximo riesgo que está dispuesto a asumir el investigador, que en este caso sería del 5%, 0,05. La máxima diferencia que puede producirse por simple azar, suponiendo que la hipótesis nula sea cierta, es lo que ahí aparece. Tengo que tener claro que lo que nos están pidiendo es el valor crítico, porque justamente el valor crítico establece el máximo valor que podría obtenerse en el estadístico a partir de la muestra, asumiendo que aunque haya diferencia, esa diferencia se debe al azar. Siempre que uno coge una muestra, pues hay un azar, hay un valor que es evidentemente que va a depender del azar. A partir de 1.711, yo diría que ya es significativo el valor obtenido para decir que hay diferencia. Hasta 1.711, yo diría que aunque hay diferencia en relación con la media de la población, pero esa diferencia puede expresarse por el azar. Por lo tanto, siempre que me pidan esto, lo que me están pidiendo es cuál es el valor crítico. Tengo que tener claro que el contraste, como vimos anteriormente, es un contraste unilateral derecho, ¿vale? Por lo tanto, si yo me voy a mi formulario, vería que el estadístico del contraste, el que se corresponde con un nivel de probabilidad hasta el cual se acumula una probabilidad de 0.95 es 1.711 y ese es por consiguiente el valor crítico, con lo que la respuesta correcta sería la B. Quinta pregunta, ¿cuál sería la interpretación? Pues eso me preguntan fundamentalmente. ¿Cuál es la interpretación? Y fijaros que en la interpretación me hablan de dos niveles de confianza. Por una parte del 95%, 0.95 en probabilidad, y por otra parte del 99%, 0.99. Este es el contraste que estamos haciendo. Fijaros que es un contraste unilateral derecho, es decir, hacia la derecha es donde se encuentra la zona de rechazo de la hipótesis nula y por consiguiente de aceptación de la hipótesis alternativa. El uno conlleva al otro. En ambos casos, hacia la derecha. ¿Qué ocurre? Pues que dependiendo del nivel de confianza, voy a ver que en un caso sí es significativo, pero en el otro no. Me explico. Para un nivel de confianza del 95%, en probabilidad 0.95, el valor crítico, como antes hemos visto, es el 1.711. Como el estadístico del contraste que yo obtuve, la T valía 1.786, fijaros que cae en la zona de rechazo. Por lo tanto, la decisión es que rechazaríamos la hipótesis nula. ¿Pero qué ocurre con un nivel de probabilidad del 99%? Pues que si vais a la tabla de la T de Student con 24 grados de libertad, veréis que el valor correspondiente, el valor crítico sería 2.492 y en este caso la T quedaría dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, la conclusión es que no puedo rechazar la hipótesis nula con un nivel de confianza del 99%. Vamos a ver ahora cuál de las tres opciones es correcta, procurando no meter la pata. La primera, ¿podríamos asumir que es más tardía con un nivel de confianza del 95%? Pues evidentemente que sí. Con un nivel de confianza del 95%, parte de la izquierda,
el estadístico del contraste cae en la parte estrecha, es decir, en la parte de rechazo de la hipótesis nula. Por lo tanto, podríamos asumir, al rechazar la hipótesis nula, que la media es más tardía. B, ¿por qué no es correcta? Me dicen la B que es más tardía que la media general con un nivel de confianza del 99%. No es cierto. Para que ocurriese eso, el estadístico del contraste tendría que haber caído en la zona pequeñita. Tendría que haber sido mayor que 2.492. Y la C me dice que no es más tardía que la media general con un nivel de confianza del 95%. En este caso tengo que mirar a la izquierda. Para que hubiese ocurrido eso, la T tendría que haber caído dentro de la zona de aceptación de la hipótesis nula. Es decir, tendría que haber sido más pequeño que 1.711. Por lo que la respuesta correcta es la A. Y con esto acabamos esta presentación de la situación 1. Bien, hemos terminado la presentación. Paramos.